Muy buenas tardes a todos los presentes. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Roxana Maita y a continuación le doy pase a nuestro jefe comercial, el licenciado Sebastián Suárez, quien nos dará un breve alcance sobre la corporación PROICE. Muchas gracias, Roxana, y muy buenas tardes a todos los presentes. La Corporación PROICE tiene ya 24 años de experiencia en el mercado en la ingeniería de protección contra incendios, la cual brinda servicios a nivel internacional. Actualmente contamos con sedes en México, Perú y Bolivia. Nosotros somos fundadores de la Cámara de Protección contra Incendios en Bolivia. Somos miembros de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios en Perú y fundadores de la Confederación Iberoamericana de Protección contra Incendios. Y también somos miembros de la normativa internacional NFPA. Proicebol lleva constituida en Bolivia hace más de 7 años, cosechando en ese tiempo la reputación de la empresa con más experiencia en el rubro. Nuestro servicio de protección contra incendios tiene el alcance de asesorías, auditorías, ingeniería y diseño, suministros, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. Adicionalmente, Proicebol brinda certificaciones en seguridad en espacios confinados y trabajos en altura y caliente. También ofrecemos cursos para formación de brigadas contra incendio. Para continuar con el programa, le cedo la palabra a la licenciada Roxana Maita, jefa administrativa de Proicebol. Muchas gracias, Sebastián. El tema a tratar en este primer webinar se ha denominado Análisis de los fundamentos de la ingeniería de protección contra incendios respecto al reglamento boliviano CIPSI. Será expuesto por el señor José Francisco Brito Vega, director general de la Corporación PROICE, con más de 25 años de experiencia en esta especialidad, contando con diplomados y certificaciones en sistemas de protección contra incendio en diferentes entidades. Sin más preámbulos, doy pie al ingeniero José para que pueda comenzar con su exposición. Buenas tardes con todos, damas, caballeros que están aquí en este primer webinar de esta corporación llamada Corporación PROICE. Vamos a ver esta primera vez algunos temas que tienen que ver con esta nueva reglamentación que ha salido acá en Bolivia. Primero quiero felicitarles a ustedes, a todos ustedes que están participando en este primer webinar por esa preocupación, esa intención, buena voluntad que tienen de adquirir un poco más de conocimiento al respecto. Lamentablemente, como toda cosa que nace nueva, pues tiene cosas buenas, como también tiene cosas por mejorar. En el caso del reglamento boliviano, según toda la lectura que he hecho al respecto, hay muchas cosas ahí muy buenas y rescatables y felicito obviamente a todas las autoridades, a las personas, a los técnicos, especialistas que han dedicado su tiempo a este reglamento, ¿sí? Pero obviamente nosotros como una corporación tenemos bastante ganas y voluntad de ayudar a mejorar a este recién nacido que es este reglamento CIPSI. Entonces, continuando con esto, voy a tratar obviamente de manejar un lenguaje lo suficientemente fácil de entender, porque esto está dirigido más que a especialistas, está dirigido al público en general. Es esa nuestra intención. Entonces, ¿qué cosas sucede normalmente en nuestros países, en Latinoamérica? ¿Qué hacemos respecto a la comparación con las grandes potencias del mundo? Según existen algunas frases, dice que no existe un país desarrollado sin un buen número de normas, códigos, etcétera, que garanticen por parte del Estado su primera obligación, que es la seguridad de la ciudadanía, es decir, la seguridad de la vida. ¿Qué tanto, qué tan bien estamos protegidos por el Estado? ¿Qué tanto, qué tan bien estamos protegidos por los propietarios del centro de trabajo, de nuestra propia casa, de los centros comerciales, etcétera? ¿Qué tanta protección nos dan en todas esas infraestructuras a las que acudimos? Entonces vamos a aprender un poco de estos conocimientos. ¿Por qué? Porque no podemos exigir ni a los propietarios, ni al Estado, ni a ninguna otra organización si no conocemos
digamos, la base, los fundamentos de cómo debemos estar protegidos realmente. Entonces, nosotros queremos obviamente ayudar en estas luces que tenemos que ir trabajando en estos días a nivel de esta especialidad, considerando pues la experiencia que tenemos en el mercado, y además es nuestra obligación como profesionales que hemos aprendido, digamos, un poco más en este tema, que tengamos que compartirlo con ustedes, con la población en general y con quienes tienen a cargo de repente la protección de alguna propiedad. Yo quisiera reflexionar inicialmente en estos temas porque es muy importante saberlo, y si es que tengo que dar alguna analogía, alguna comparación, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de ustedes que son de acá de Bolivia, por decir, ¿cómo exigimos un buen pique macho si no tenemos la idea de la receta, ¿no? O sea, ¿cómo exigimos lo que no conocemos? ¿Cómo exijo yo el mejor ceviche del mundo si no sé quién es Gastón Acurio o el mejor cevichero del Perú, este chinito apellidado Tan? Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos exigir una buena protección contra incendio en nuestras vidas, en las infraestructuras, en el sitio donde estemos en este momento o en cualquier momento, si no tenemos ni idea de qué cosa podemos exigir? Entonces, la idea y el objetivo de este webinario, este primer webinario, es eso, que empecemos a tener una base de conocimientos generales como si fuese lo básico que realmente tendríamos que tener en nuestra capacidad para después exigir lo que ya conocemos. Entonces, vamos a empezar con este primer webinar, ¿sí? Y para suerte nuestra, pues, en realidad les comento que nosotros ya habíamos empezado con estos seminarios hace varios años atrás, cuando recién nomás llegamos. Lo hacíamos en Caínco, me recuerdo. Era presencial, obviamente eran costosos, pero ahora pues la tecnología nos trae la posibilidad de poderlo hacerlo de manera gratuita como estamos haciendo ahora, y entiendo que la Corporación Prodice tiene proyectado como mínimo unos 6 webinars en este año, o sea, es decir, que cada 2 meses vamos a plantear un webinar, una capacitación de estas que nos va a ayudar a mejorar nuestra experticia o nuestro conocimiento en protección contra incendios. En el caso de hoy voy a resumirlo, el contenido de mi participación: datos y reflexiones de importancia de tener un buen reglamento de prevención y protección contra incendio, el fuego, a veces nuestro amigo o enemigo, y vamos a contar un poquito de la historia de la ingeniería de protección contra incendio, vamos a hablar un poquito también de ingeniería de protección contra incendio en sí, haremos un pequeño análisis del reglamento boliviano, SIFSI, y finalmente unas conclusiones y, como siempre debe ser un buen feedback, compartir algunas recomendaciones que seguramente van a servir. ¿Correcto? Entonces, en primer lugar, yo quiero también felicitar a las autoridades que han tenido, digamos, la voluntad de haber generado este primer reglamento que nace como un niño, como lo escuchaba el otro día uno de los líderes de los bomberos acá en Santa Cruz. Y bueno, seguramente que tiene virtudes y tiene cosas que mejorar, pero igual la felicitación es porque ya estamos avanzando. Ya estamos yéndonos hacia esos países desarrollados que sostienen tantos reglamentos importantes de protección para la vida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones inicialmente para que tomemos en cuenta qué tan importante es tener una buena protección contra incendios. La OMS destaca que en el mundo fallecen más o menos como 267,000 o a 268,000 personas a consecuencia de incendios. El 60% de los fallecidos son menores de 5 años. En México, para que tengan una idea, 124,000 personas sufren quemaduras no fatales al año, y por cada persona que fallece, 220 personas sobreviven, pero quedan con secuelas. Lamentablemente siempre va a haber secuelas a consecuencia de estos incendios, y que afectan obviamente la imagen física, su funcionamiento corporal y además su conducta ante la sociedad, porque se sienten de alguna manera con ciertos prejuicios que lo acomplejan. Lamentablemente lo tengo que decir, quienes más afectados en temas de incendios son los niños, porque son los más vulnerables a la hora de evacuar.
Además, hay otro dato como esto que dice que según la información de la National Fire Protection Association, más conocido como NFPA, de cada 100 incendios en zonas urbanas, fíjense bien estos datos importantes, el 55.6% sucede en casas habitación, el 34.1% en comercio, el 21.1% en casas habitación de una sola familia, el 3% hoteles y moteles, el 3% edificios de industrias y oficinas, y además otros edificios. Les comento que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, al final del webinar hay un espacio de tiempo para poder absolverlas, todas las preguntas que ustedes crean y que yo tenga la capacidad de absolver. Otro dato que tenemos muy importante en el caso de acá de Santa Cruz, por ejemplo, acá hay un recorte de periódico que dice que en Bolivia se estima que casi 6 millones de animales murieron en la Chiquitanía por los incendios del 2019. Una pena, ¿no? Hasta prácticamente hemos extinguido algunas especies en un incendio forestal no controlado. ¿A causa de qué? De este elemento que se llama el fuego, que a veces se comporta como amigo o enemigo, que normalmente está constituido de combustible, calor, oxígeno, que si separamos algunos de estos elementos, evitamos el incendio o en todo caso lo podemos controlar. Entonces, este fuego puede ser nuestro amigo cuando lo controlamos bien y se convierte en nuestro enemigo cuando no lo controlamos bien. Y a través de la historia, el fuego se ha comportado de esa manera, a veces como amigo calentándonos, cocinando nuestros alimentos y después también generando desgracias, incluso hasta ciudades destruidas. Si nosotros recordamos en la historia, por ejemplo, Roma, que dicen que fue incendiado por este señor llamado Nerón, o lo que sucedió en Chicago, que murieron más de 100.000, se quedaron sin hogar, y esto es la época de la Revolución Industrial, o en San Juanico, en México, o en Perú, cuando se murió uno de los hijos de un congresista que generó que se promulgue el nuevo Reglamento Nacional de Edificación y por consiguiente el nuevo Reglamento de Seguridad y Protección contra Incendios. Hemos esperado que muera alguien de un hijo, de un importante, para que recién entendamos de que debemos de reglamentar la protección contra incendios. Y en realidad todos estos incendios y todas estas historias se agudizaron más cuando llega la revolución industrial. Cuando llega la revolución industrial en los años, en el siglo XVIII, del siglo XIX, que fue la segunda revolución industrial, digamos, había muchos incendios en esa época. Había muchos incendios y entonces, ¿qué pasaba? Que a consecuencia de ello, pues, había muchos propietarios de industrias que estaban perdiendo sus propiedades, estaban perdiendo sus negocios. Entonces, ¿qué vino a colación? De que empezaron a buscar la forma de protegerse. Y al buscar la forma de protegerse, como ocurrió, por ejemplo, con este señor Henry Parmalee, que fue no solamente un propietario de una fábrica de pianos, sino que a la vez, al ver que se incendió su fábrica, fue el inventor del primer rociador automático contra incendios. Este señor obviamente hizo un gran descubrimiento, ¿sí? Tanto así que se convirtió en una de las primeras herramientas que hasta la actualidad existe, ¿ya? Que hasta la actualidad existe estos rociadores. Obviamente en el proceso y la tecnología que ha avanzado se han ido mejorando, ¿no? Después hubo otro señor que fundó FM. ¿Quién era este señor? Zakarian Hallen. Él era un señor que también era un industrial, él era un industrial textil, ¿sí? Y también era inventor, así que el hombre, para evitar que su fábrica se incendie, también inventó algunos elementos que le ayudaban a extinguir o a protegerse de los incendios. A partir de esos inventos que él hizo, empezó a exigir a las aseguradoras que le bajaran las primas, pero las primas no las querían bajar, así que lo que hizo este señor es formar su propia aseguradora, que hasta ahora se conoce, es la aseguradora más antigua, una de las más antiguas en protección contra incendios, nació en el año 1835. Entonces ya habían inventores y habían aseguradoras de protección contra incendios en esa época. Después, alguien tenía que certificar todo lo que se estaba inventando, todo lo que se estaba inventando para proteger contra incendios. Y ahí aparece UL, o Underwriter Laboratory,
que fue fundado por el señor Henry Merrill en 1894, y este señor fue el primero que dijo, ok, ya hay cosas que se están inventando, ahora necesitamos que alguien lo certifique. Y así fue como nació UL. Después aparece a NFPA. ¿Por qué aparece la NFPA, o más conocida como la National Fire Protection Association, que es una asociación norteamericana? A través del descubrimiento de los rociadores, y ellos lo que querían hacer era normalizar, reglamentar el uso de esos rociadores que se fueron convirtiendo en el instrumento más efectivo para controlar o extinguir un incendio. Entonces ellos nacen en el año 1896, ¿sí? Y generan una primera norma que se llama la norma NFPA 13. ¿Por qué le pusieron 13? La verdad que eso no lo sé. Solo sé que la primera norma que dictaron ellos fue la norma de rociadores. Sí, esta norma tiene más o menos como 600 páginas, ¿ya? O sea, bastante información que tenemos que de repente revisar y entendamos de que este sistema se sigue usando porque hasta ahora las estadísticas dicen de que esta norma, o mejor dicho, la implementación de estos rociadores es una de las herramientas más importantes y de mejor resultado que cualquier otro sistema, hablando específicamente de sistemas de agua contra incendios. ¿Por qué nos dice la Ingeniería de Protección contra Incendio y qué nos dice la NFPA 13 respecto al uso de rociadores? ¿Qué nos dicen ellos? Nos dicen que normalmente existen 3 tipos de riesgos respecto a protección contra incendio. Le llaman riesgo leve, que tiene poca cantidad de combustible y baja combustibilidad, o sea, un espacio donde hay poca cantidad de combustible y el combustible que hay tiene baja combustibilidad. Riesgo ordinario, que también tiene una moderada cantidad de combustible y baja combustibilidad. Obviamente es otro tipo de rociadores más robustos, de mayor caudal, de mayor presión, y el riesgo extra es aquella que tiene mucha cantidad de combustible y muy alta combustibilidad. Igualmente tiene otro tipo de rociadores de mayor envergadura, de mayor presión, de mayor caudal. Entonces, no nos está diciendo, ojo, la NFPA ni la Ingeniería de Protección contra Incendio, no nos está diciendo si es riesgo leve, no use rociador. Nos está diciendo, usa rociadores, pero usas unos rociadores para ese tipo de riesgo, para ese tipo o nivel de riesgo. Si es riesgo ordinario, usamos otro tipo y así sucesivamente. No nos está diciendo que no lo usemos, solo que nos está diciendo que hay tipos diferentes dependiendo de ese nivel de riesgo. ¿Correcto? Ahora, si queremos hacer más énfasis respecto a la NFPA tiene una cantidad de códigos, una cantidad de estándares, guías, prácticas, mucha información, miles y miles de páginas de información que debemos de tomar en cuenta a la hora que hacemos una ingeniería de protección contra incendios seria, ¿no? Si seguimos con la historia, la primera universidad donde se crea la Facultad de Ingeniería de Protección contra Incendios fue en el Instituto de Tecnología de Illinois. ¿Sí? Ahí es donde se promueve la primera facultad de Ingeniería de Protección contra Incendio en el mundo. Y de ahí, conforme pasó el tiempo, se ha ido pues divulgando, se han ido creando facultades de esta especialidad, de esta ingeniería. Y si se dan cuenta en este mapa, las universidades más importantes, mejor dicho, las únicas universidades que dictan o que titulan en esta carrera de protección contra incendios, la mayoría están en Estados Unidos, una en Canadá, otras en el norte de Europa, una en China, específicamente en Hong Kong, otra en Australia y otra en Nueva Zelanda. Si se dan cuenta, aquí en Sudamérica o en Latinoamérica no existe lamentablemente ninguna. Es decir, estos señores de estos países nos llevan una gran ventaja de hace más de 120 años que existe la ingeniería de protección contra incendios. Qué bueno fuera y sería saludable que aquí en Latinoamérica tengamos una universidad que nos brinde esta licenciatura o esta titulación en Ingeniería de Protección contra Incendios. Seguro empezaríamos a desarrollarnos grandemente. Lamentablemente todavía no existe esta posibilidad. Sé que en Perú la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios, a la que pertenecemos también, ya ha propuesto a algunas universidades, tanto estatales como privadas, para que se genere esta facultad de protección contra incendios que nos serviría muchísimo a Latinoamérica. Lamentablemente, temas de COVID, etcétera, han paralizado este proyecto. Quién sabe, acá en Bolivia la podamos retomar
y sería algo fabuloso. Vamos a hablar ahora un poquito más de ingeniería de protección contra incendios, las bases o los fundamentos básicos de la ingeniería de protección contra incendios. Un concepto de esa ingeniería de protección contra incendios es que es la ingeniería también llamada del fuego, es una profesión reactiva. Reactiva lo decimos porque siempre vamos a tratar de corregir después que ha pasado algo, o sea, es decir, reaccionamos después que ha sucedido algo, que aplica los principios de la ciencia y la ingeniería para la protección de las personas, de los bienes y del medio ambiente, de los efectos destructivos del fuego. ¿Cuáles son esos fundamentos de la ingeniería de protección contra incendio? Y esto sí les comento o les recomiendo que tomen nota. ¿Cuáles son los fundamentos de la ingeniería contra incendios? Primero, proteger la vida, porque es el derecho fundamental del ser humano. Proteger los bienes. Tercero, y en ese orden, digamos, de jerarquía, garantizar la sostenibilidad de los negocios. Y cuatro, salvaguardar el medio ambiente. Yo preguntaría si realmente estamos cumpliendo con estos fundamentos básicos, si el Estado, si los propietarios, los dueños de los inmuebles, los dueños de la industria, tenemos estos fundamentos básicos para proteger la vida de quienes ocupan sus propiedades. ¿Las cumplimos? ¿Por qué no las cumplimos? Vamos a seguir reflexionando al respecto. Existe una norma muy popular, les comento, que se llama la NFPA 14, que habla de algo que ha estado de moda hace varios años atrás en Latinoamérica, que habla de las bocas de fuego, como las conocen acá en Bolivia, más conocidos como sistemas y montantes de mangueras o estaciones de manguera. ¿Para qué sirve esta norma? Para diseñar estos sistemas de bocas de fuego, como los llaman acá, que son normalmente un sistema de supresión manual de incendios por parte del Departamento de Bomberos o personal capacitado. Dicen que estas bocas de fuego deben ser usadas o por los bomberos o por personal capacitado. Es decir, mucha gente que vive en edificios multifamiliares o en casas unifamiliares, etcétera, o en oficinas, que no tienen un personal capacitado para usar estas bocas de fuego. La verdad que estas bocas de fuego, lamentablemente lo tengo que decir, son prácticamente un adorno porque nadie lo sabe usar. Y además está destinada a desaparecer esta norma. ¿Por qué? Porque normalmente ni siquiera los bomberos lo usan, lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué no lo usan los bomberos? Normalmente porque cuando llegan el edificio ya está totalmente incendiado. Vamos a hacer alguna información de estas mangueras. Hay estadísticas de muchos accidentes por mal uso. Esa es una de las razones por las cuales esta norma va a dejar de existir. ¿Qué más dice la información que tenemos al respecto? El 95% de las personas no han sido entrenadas para usarlas. Los bomberos no confían en estos sistemas de mangueras porque pierden segundos fundamentales explorando si funcionan o no funcionan. Por eso que ellos prefieren utilizar sus propias mangueras, su propio carro o su bomba de agua. En Santa Cruz de la Sierra, por la experiencia y lo que yo he caminado aquí, el 90% de estaciones mangueras que he visto en todos los edificaciones que he podido visitar, el 90% están inoperativas. Los bomberos de Cochabamba ya nos han afirmado, por ejemplo, que no tienen un reporte de haber controlado ningún incendio con sistemas de mangueras privadas. Es decir, por eso que la tendencia es a que esta norma se extinga. Probablemente va a continuar, pero para usos muy específicos que después se los puedo explicar. Normalmente, los bomberos siempre tardan en llegar a un incendio, ¿no? Por ejemplo, este recorte dice que España, miren, fíjense, en España llegan a 40 minutos, más o menos. Los bomberos, como les decía, no usan las bocas de fuego, prefieren ellos usar normalmente sus propias mangueras, sus propias válvulas, porque saben, especialmente acá en Santa Cruz o no sé si en todo Bolivia, pero normalmente las estaciones de manguera instaladas en edificios privados no funcionan. Vamos a compartir aquí un videíto para que tengan una idea de qué tan violento puede ser un incendio. Esto es una prueba de laboratorio
de un arbolito de Navidad, que hace muchos años yo lo pasé aquí, y lo voy a volver a pasar solo para que tengan una idea de la violencia de un incendio, y qué tan rápido y qué tan veloz puede ser. Cuenten ustedes cuántos segundos demora para que este árbol se convierta en un incendio incontrolable. Si se dan cuenta, antes de los 35 segundos ya ha habido un flashover, que quiere decir que es un incendio incontrolable, ¿sí? Que tiene una cantidad de combustible quemado, ¿sí? Y una cantidad de humo generado, lo que significa que definitivamente nuestra casa se termina de incendiar tan rápido que no nos damos cuenta. Hay una violencia tremenda. Imagínense ustedes, si eso sucediera, y puede suceder en cualquiera de nuestras casas, y obvio, ese incendio ha avanzado porque no hay un sistema de detección que les despierte. Me imagino que esto sucedió en la noche, ¿sí? Y no tienen un sistema de extinción instalado para que controle este incendio. Lo más probable que sucede con esta prueba es que esa propiedad termine de incendiarse, ¿no? Vamos a ver otro pequeño video un poquito más largo, pero sí es bien interesante, porque esta es una prueba de incendios hecho por FM en almacenes. Se hace acá el ejercicio como que hay un almacén sin rociadores y hay otro almacén con rociadores, y ahí podemos ver la eficacia de los rociadores. Solo con un rociador vamos a poder controlar un incendio de un almacén y prácticamente no hay ninguna pérdida material, solo algunos cuantos litros de agua que se han utilizado. Veámoslo atentamente para que se den cuenta de qué tan importante es tener una instalación de rociadores en nuestras propiedades. These two identical arrays each have 12 pallet loads of carton polystyrene plastic cups, separated by cardboard dividers. The nature of any cartoned commodity is that the fire develops. El de la izquierda es sin rociadores y el de la derecha es con rociadores. Fíjense ustedes cómo nos salva nuestra propiedad y nuestros bienes la instalación de rociadores. When the light grey smoke from burning cardboard turns a darker black, that means the plastic cups with 2.5 times the heat content of the cardboard are contributing to the fire. The two fires represent the tale of two properties. In one case, the property owner has invested in properly designed sprinkler Un solo rociador, fíjense ustedes ahí, un solo rociador para ese almacén. Por el contrario, del lado derecho no está protegido y empieza a malograr la infraestructura, los techos se empiezan a debilitar, ¿no? Prácticamente el incendio ya está controlado en el lado derecho, ¿sí? Está minimizado ese fuego. Y después, ya que está minimizado, viene a alguien pues, que sabe utilizar una estación de mangueras o bocas de fuego y viene a terminar de extinguirlo. Mientras en el ejercicio de la izquierda se sigue incendiando y sigue debilitando la infraestructura y puede, obviamente, colapsar. Meanwhile, the fire brigade is still 10 minutes away. By the time they arrive, the building will be full of smoke, the location of the fire will be uncertain, and the structure will be collapsing. They will have no choice but to let the building burn and set up a defensive firefighting strategy in an attempt to prevent fire from spreading to other buildings. This fire will make the evening news. Operations will not be normal for many months, and the
business consequences will extend beyond damage to property and interruption of business. Analysts will be asking about the shortfall in earnings and the impact on market share. Relationships with clients and suppliers will be affected. Reputation and image issues will consume executive time. The contrast of the two fires is striking in a matter of minutes. Después de 3 minutos, Fire is no ojo, longer visible, and the unsprinklered fire is fully involved and would continue spreading on adjacent combustibles. Ceiling temperatures exceed 38 degrees Celsius for less than 30 seconds of storage of the sprinkler. In the unsprinkled array, ceiling temperatures are now over 900 degrees Celsius. It is a disaster. During the course of the video, the one operating sprinkler used 1,000 to 10,000 times less water, a fraction which was needed to be used by the fire brigade in their defensive firefighting strategy. This makes it a sustainable device too. Being vulnerable is a choice. By investing in properly designed sprinkler protection, fíjense ustedes en esta prueba cómo queda el almacén sin rociadores y cómo queda el que utilizó el sistema de rociadores, ¿no? Esa es una pérdida total, obviamente, ¿sí? Y si hemos prestado atención a la traducción, dice que ese primer rociador se lanzó en el segundo 38, o sea, en menos de 1 minuto, ¿sí? Y también dice ahí que ese rociador nos ha hecho ahorrar entre 1.000 a 10.000 veces el volumen de agua que usan normalmente unas bocas de fuego o los bomberos con sus mangueras. Significa si son 1.000 o 10.000 veces menos de volumen de agua, obviamente el deterioro que genera el agua, porque el agua de todas maneras genera un deterioro, es mínimo. Entonces, la pregunta o la reflexión es, ¿vale la pena considerar bocas de fuego o vale la pena considerar un sistema de rociadores que a veces lo hemos mitificado, ¿no? Nos dice mucha gente o escuchamos o llega a nuestros oídos de que eso es muy caro y la verdad se los digo que es mucho más barato que instalar bocas de fuego. ¿Ok? Vamos a ver finalmente otro videíto que es un video didáctico. Es prácticamente lo mismo que hemos visto, pero de manera didáctica. Lo vemos. Se llama simulación didáctica de un incendio en un almacén. Lapso de tiempo sin protección contra incendios, es decir, sin rociadores. Sí tiene un sistema de alarma. La alarma se lanza entre el 0 y 1 minuto y medio y empieza a evacuar la gente. La gente no se queda, no son héroes. Las personas se evacúan. Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Quién se queda a proteger el bien? El sistema de extinción de incendios. En este caso no lo tiene. Al no tenerlo, se genera un flashover y normalmente los bomberos llegan, es relativo, ya vimos que en España llegan a los 40 minutos. Preguntamos acá que hubo un incendio hace poco, en cuánto tiempo llegaron los bomberos de la policía y nos dijeron que habían llegado en las mejores condiciones en 15 minutos. Esto es ya cuando se tiene el sistema de rociadores instalados, igual el mismo incendio, las personas se evacúan, ¿okay? No pasa el minuto y medio y los rociadores empiezan a trabajar. Puntualmente, como lo hemos visto en el ejercicio anterior, puntualmente donde se generó el incendio, ya lo controlaron, ya lo extinguieron, y los bomberos cuando llegan, lo único que llegan es a ver qué cosa ocurrió, y esto sucede más o menos de una manera anecdótica. Esa es la efectividad de un sistema de rociadores. Entonces, en resumen, si el fundamento principal de la protección contra incendios es proteger la vida, yo pienso que los sistemas rociadores son aquellos que se amoldan exactamente a esta situación básica de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque no ponemos ni en riesgo a ninguna persona que quiera agarrar un extintor, a ninguna persona que quiera activar una boca de fuego,
Y ni siquiera necesitamos poner en riesgo la vida de los bomberos, que tan agradecidos estamos con ellos. Pero si cumplimos con este fundamento de proteger la vida, estos sistemas de rociadores instalados en estas propiedades serían el mejor sistema que se puede instalar. No es un cherry, es la realidad que se acaba de demostrar. Entonces, ¿para qué sirve en Latinoamérica las estaciones mangueras o bocas de fuego? Normalmente sirve ¿para qué? Para extinguir un incendio en su fase inicial o terminar de extinguir un fuego controlado por sistemas de rociadores cuando existen. Para eso sirven las bocas de fuego. Entonces, las bocas de fuego son un sistema, yo lo diría modestamente, complementario a un sistema de rociadores. No es al revés. Primero, lo que debe tener instalado cualquier propiedad, y eso tómenlo en cuenta, lo primero que tiene que tener instalado una propiedad es un sistema de detección de alarma que te ayuda a salvar las vidas, es decir, te ayuda a evacuar a las personas. Un sistema de alarma y notificación a la vez. Después, lo que se necesita es un sistema de rociadores automáticos. ¿Por qué? Porque ese sistema es el que nos acaba de mostrar que no pone en riesgo la vida de nadie, incluyendo la vida de los bomberos. Y complementariamente, podemos poner estas bocas de fuego, como las llaman aquí, para terminar de reducir las cenizas. Entonces, normalmente, ¿para qué llegan los bomberos en Latinoamérica? De acuerdo a esta realidad de que prácticamente casi nadie tiene instalados sistemas de rociadores en nuestros países, ¿a qué llegan los bomberos? Llegan básicamente a evitar que los incendios que ya se convirtieron en flashover, es decir, que ya son incontrolables en esa propiedad que se incendió ya terminó de ser quemada. Lo que llegan los bomberos es prácticamente a evitar que ese fuego se propague al contorno, a los propietarios, a los colindantes de esa propiedad incendiada. Y además también, cuando la propiedad tiene sistemas automáticos de rociadores, llegan para terminar de extinguir un fuego controlado. Para eso llegan los bomberos. No llegan o sea, ningún bombero, por más equipado que sea, no van a llegar a controlar el incendio de una propiedad. Ellos llegan a evitar que se propague el incendio de esa propiedad a otras propiedades. Ese fundamento, ese sustento es básico para empezar a reflexionar por qué tenemos que instalar sistemas automáticos en nuestra propiedad. Si no las tenemos, si nunca estamos pensando en tenerlos, significa que alguna vez se va a incendiar totalmente. Los bomberos solo van a venir a evitar que se propague a la ciudad. Ahora, ¿es caro instalar un sistema de rociadores automáticos? Vamos sacándonos ese prejuicio que tenemos muchísima gente al respecto. Y vamos a hacer un ejercicio. Yo recuerdo que ha llegado a mi información que hubo acá una fábrica de colchones que se incendió hace poco, creo que fue el año pasado. Vamos a hacer un pequeño análisis respecto a la información que pude recabar de ese incendio. Lo primero que me llegó de información es que la pérdida material oscilaba entre 4 a 7 millones. Eso significa que si lo quiero poner operativo de nuevo, porque he visto que la están reconstruyendo, voy a gastar más o menos una cifra similar. ¿Qué más? ¿Qué más de información tengo al respecto? De que para ponerlo operativo al 100%, ojo, al 100%, me va a costar esta cantidad, como 109 millones y medio de dólares, ojo. ¿A qué razón se va eso? Que tenemos una información de que fabricaban más o menos como 500 colchones diarios, más o menos a $300 cada uno. Eso significa 150 mil dólares diarios, multiplicado por 730 días, que es más o menos 2 años, nos sale esa cantidad. Si sumamos la pérdida total en millones, significa más o menos 123 millones y medio de dólares que se ha perdido hasta que vuelva a operar. Es obviamente un montón de dinero. Ahora, ¿cuánto cuesta más o menos un buen sistema de protección contra incendio para este nivel de riesgo? Más o menos como 400, entre 300 y 400 mil dólares. Si sacamos la cuenta, ¿cuánto significa eso en porcentaje? Es el 0.3% de esa pérdida total. Entonces pregunto yo, ¿es realmente caro o es demasiado barato?
Estamos hablando de una gran propiedad. Entonces, saquémonos de la cabeza eso de que es muy caro, es mucha inversión. Es más, estos sistemas se pueden hacer una ingeniería o un plan director del diseño y se va implementando de a poco de acuerdo a los recursos que tengamos. No es que lo tenemos que instalar al 100% de la noche a la mañana. Entonces, no es caro. Definitivamente saquémonos eso de la cabeza, que es importante ir despejando a través de estos conocimientos. Ahora sí, vamos a analizar un poco el reglamento CIPS, ya que tenemos una idea de la ingeniería de protección contra incendios. No pude conseguir la fecha de decreto de esta publicación. A mí se me alcanzó más o menos a fines del año 2020. La fecha de vigencia entiendo que debería haber empezado desde que se decretó, pero todavía, según los mismos bomberos que nos han informado, están implementándose, no están armando su página web, etcétera, de detalles técnicos que todavía no lo terminan de implementar y por eso que no nos están exigiendo por el momento que, que empecemos a respetar este reglamento. Pero sí sabemos que en poco tiempo ya van a empezar a exigirnos. No conozco a los autores o a un comité técnico, sí nos han informado de que existe un comité que elaboró esto, que se encuentra en la Dirección General de los Bomberos que está en La Paz. Lo único que sé también es de que tiene solo 140 páginas. Ya hemos visto que la ingeniería contra incendios son miles y miles de páginas, ¿sí? Y tiene cosas muy importantes que tenemos que darle relevancia y darle digamos, la atención del caso, porque nos habla de que este reglamento tiene el objeto de establecer las medidas activas y pasivas de protección y prevención contra incendios para el funcionamiento, diseño, construcción, ampliación, refacción de todo tipo de infraestructura. Y cuando hablamos de medidas activas y pasivas, seguramente nos nace pues una interrogación, ¿qué significa eso, no? Y en base a qué normas hemos diseñado esa protección pasiva y protección activa que dice este reglamento. Vamos a tratar de discernir un poquito esa parte para tener una idea. La ingeniería de protección contra incendios y la NFPA coinciden en la protección pasiva, que básicamente la protección pasiva significa prevenir la aparición de un incendio. ¿Cómo lo prevenimos? A través de 3 factores fundamentales. Uno de ellos es el estudio de la protección estructural, ¿ya? La compartimentación y los tratamientos de ignífugos. Vamos a desglosar esto. ¿Qué significa protección estructural? Son las medidas para asegurar la resistencia al fuego de los elementos estructurales, llámese cimentación, paredes, techos, llámese columnas, vigas, deben tener la resistencia suficiente. La compartimentación, ¿qué significa? Son medidas para cerrar los pasos que conectan con el área en la que se inició el fuego. Es decir, si el fuego se inició, por decir, en una habitación, ese fuego de ahí no debe trasladarse a otra habitación. ¿Cómo lo hago? Obviamente poniendo puertas pues, resistentes al fuego, teniendo además sistemas activos de protección contra incendios, ¿sí? Y es más, no solamente es la compartimentación, sino que, por ejemplo, yo he visto en muchos edificios acá que la zona de escape o la escalera de emergencia no tiene una puerta resistente al fuego, no se usan puertas cortafuegos. Eso, por ejemplo, los diseñadores de edificios, sean arquitectos, constructores, deberían tomar en cuenta a la hora que diseñan cuánta de esta protección pasiva están aplicando en sus diseños. Cuando hablamos de tratamientos ignífugos, se trata de la técnica con la que se realza un correcto aislamiento de las estructuras de un edificio para evitar los incendios. ¿A qué se refiere? Obviamente a tener los materiales adecuados, ¿no? Por ejemplo, acá hay una tabla que se llama resistencia al fuego de elementos constructivos, de qué espesor deben ser los ladrillos, cuando es de 10 centímetros, su resistencia al fuego es de 60 minutos, etcétera, etcétera, dependiendo del ancho del ladrillo y de cuántos huecos tiene, y etcétera, de detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora que construimos. Lo que les decía aquí, ¿no? Vemos acá las puertas cortafuego que nos llevan a la escalera de escape o escalera de emergencia. Estas puertas tienen que ser, obviamente, probadas para resistir un incendio y las altas temperaturas. La señalización es importante,
los materiales aislantes que habíamos hablado. Otra cosa que es muy importante es el control de humos. ¿Cómo controlamos los humos? Acuérdense ustedes que la mayor cantidad de gente que muere en un incendio no es por la radiación, no es por la llama, no es por el fuego mismo, sino es por la aspiración de estos humos tóxicos que en algunos casos aparecen unos elementos químicos letales como el ácido cianhídrico que los mata pues en segundos, ¿no? ¿Y qué es la protección activa que habla la CIPSI? Y básicamente la protección activa es el conjunto de medios y equipos y sistemas instalados que garantizan la seguridad cuando un incendio ya fue declarado. Puede ser de intervención automática de preferencia o puede ser manual o humana, como dice aquí. Entre ellos, ¿cuáles son los básicos que debemos de tener? Detección y supresión del fuego. La detección, que normalmente está conformado por un panel electrónico que controla los detectores, sean de humo, de llama, etcétera, etcétera. La supresión del fuego, que normalmente son los extintores, pero ahí viene una contradicción con el fundamento de la ingeniería de protección contra incendios. Lo tiene que trabajar o lo tiene que usar una persona, o sea, ya estamos poniendo en riesgo a una persona. Los sistemas de rociadores automáticos, que ya lo dijimos que es el más ideal, las estaciones de manguera, que también ya lo dijimos, que es un complemento de los sistemas de rociadores, y hay una cantidad de otros subsistemas como de espuma, agentes limpios, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de combustible que tengamos en alguna habitación, en un cuarto, almacén, etcétera. Ahora, esta protección activa y pasiva, de acuerdo a las normas NFPA, se dividen en las normas prescriptivas, o sea, las que prevén, y las normas de diseño, que son las que combaten. Son miles y miles de páginas de información que tenemos que tener en cuenta, tanto para diseñar o tanto para prever a la hora que construimos una edificación. Yo les recomiendo a los arquitectos, a los revisores de obras, a las constructoras, les recomiendo que apliquen estas normas, la 101, que es una de las fundamentales, la 220, la 5000 y etcétera, de otras normas prescriptivas que debemos de tomar en cuenta a la hora que diseñamos una edificación. ¿Qué más dice, siguiendo con el análisis de la CIPSI? Dice en el artículo 3, que me parece muy importante, dice que se aplicará en todo el territorio de Bolivia y es de cumplimiento obligatorio. Esto me parece bien y saludo esta consideración que han tenido. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho de estar protegidos, ¿sí? Si eso lo entendemos, entonces creo que es lo mejor que han podido hacer de decir que esto es obligatorio porque todos tenemos el derecho de estar protegidos. ¿Qué más nos dice la CIPSI? Obviamente estamos haciendo un análisis rápido porque el tiempo nos gana, ¿sí? Que la autoridad dice que va a ser o es la Dirección Departamental de Bomberos y la Dirección Nacional de Bomberos de la Policía. Ellos nos van a entregar una certificación de cumplimiento de las medidas de protección y prevención contra incendios. Si no estamos bien equipados, no nos van a dar esta certificación, por consiguiente, no vamos a poder seguir operando o no vamos a seguir teniendo la luz verde, como se dice, para seguir haciendo nuestros procesos. ¿Eso qué significa? Que para estar certificados, la autoridad competente, en este caso la Dirección de Bomberos, nos debe aclarar cualquier duda técnica respecto a este reglamento, que lamentablemente lo tengo que decir, tiene varias contradicciones y varias cosas que mejorar. Pero lo importante es que ya salió y para eso las empresas o personas especializadas podemos y hemos ofrecido, particularmente yo me he ofrecido, apoyar a los bomberos para poder mejorar este reglamento y realmente tenga, digamos, el sentido que esperamos de un reglamento adecuado. ¿Qué más nos dice el reglamento? Y acá empiezan algunas contradicciones que creo que hay que mejorarlas. Por ejemplo, en el artículo 40, que habla de los rociadores, que justamente les acabo de explicar a ustedes, que son los sistemas más recomendables, nos dice acá que se deben de utilizar solo cuando el riesgo global o general es alto. Ahí recién deben instalarse rociadores. O sea, si no es alto, no se utilizan rociadores. Eso es lo que nos están diciendo. Y además nos dice por aquí
que el diseño, la instalación, mantenimiento de rozadores debe realizarse conforme a la NFPA 13, que eso me parece perfecto. ¿Por qué? Porque se supone que la NFPA 13, considerando que es la norma más antigua de rozadores, llena de experticia y de experiencia, pues no podríamos pensar en otra norma si no fuera esta. Y tenemos que recordar, ¿por qué digo que hay una contradicción? Porque cuando ellos hablan de riesgo extra, en la ingeniería de protección contra incendio, perdón, cuando ellos hablan de riesgo alto, en la ingeniería de protección significa riesgo extra. O sea, nos están diciendo, solo acá en riesgo extra usa rociadores. Los de riesgo ordinario, los de riesgo leve, no. Entonces, ¿qué significa? Que todas las personas que estamos dentro de estos riesgos, sea leve o ordinario, estamos más expuestos de aquellos que están en el riesgo alto o extra. Eso particularmente no me parece bien, porque se supone que el derecho a la vida y a la protección la debemos de tener todos, sea cualquiera el nivel de riesgo donde estemos parados. Ya lo hemos demostrado. Cuando hay rociadores, miren cómo queda esta sala. Esta es una prueba de laboratorio y miren pues cómo queda la que no tiene rociadores. O sea, estamos destinados, los que vivimos en una vivienda que es riesgo leve, o vivimos en un multifamiliar, o los que estamos en un centro comercial que es riesgo medio, pues normalmente estamos expuestos a sufrir consecuencias, ¿no? ¿Qué más nos dice la CIPSI en el artículo 41? Hablan de que tenemos que utilizar la norma NBA 5804, entiendo que es de INNORCA, ¿sí? Para lo que son bocas de fuego y rociadores, pero por acá hay una contradicción que hay que corregir, ¿no? Dice que también si queremos, podemos usar norma internacional de protección contra incendios, pero no nos dice qué norma. O sea, puedo usar cualquier norma, o quiero exagerar, voy a usar la de Perú, que está tan igual o peor que el reglamento CIPSI. Entonces se supone que deberíamos de dirigirnos pues a una norma superior, ¿no? Una norma que realmente vale la pena y da la garantía de que vamos a cumplir con los fundamentos de la protección contra incendios. En este caso también tengo otra observación. Son algunas observaciones, obviamente, tenemos muchas más. Por ejemplo, acá dicen bombas automáticas de suministro de agua conectadas a un sistema de energía, es decir, las bombas o motobombas, deben ser listadas. Dice. Pueden ser UL, pueden ser FM, pueden ser CE. ¿Qué significa UL? Ya lo hemos visto, ese es el laboratorio, FM también. CE es, entiendo, la norma europea. Pero aquí no solo debe decir que es listado, sino debería decir que es listado contra incendios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, UL también lista hasta esta laptop de donde estoy ahorita compartiéndoles mis diapositivas. Entonces, aquí debe decir listado contra incendios para que las cosas sean claras. Y respecto a CE, la norma europea, tengan muchísimo cuidado. ¿Por qué tienen que tener muchísimo cuidado? Porque lamentablemente pues los chinos siempre quieren hacernos cuentos chinos, ¿no? Acá el logo es Comunidad Europea y existe una distancia entre la C y la E. Y ustedes van a encontrar algo bien parecido que solo significa China Export. No tiene nada que ver con ninguna norma de calidad. Ojo, a la hora de comprar, tengan cuidado con esta parte. Y obviamente en el transcurso de la historia han aparecido, además de ULFM, otras empresas que listan, por ejemplo, estas de acá, que lista combustibles para aviones, esta que lista materiales o resistencia de materiales, y la última que lista, por ejemplo, puertas cortafuego. Entonces, hay que tener cuidado que no nos vendan gato por libre, como acabamos de ver con ese logo chino. Y esos logos de esas instituciones que listan productos para protección contra incendio, valga la redundancia, lo vamos a encontrar en las placas de los motores, de las bombas, de las puertas cortafuego. Es decir, todos los elementos, o la gran mayoría de los elementos que participan en un sistema de protección contra incendios deben ser listados UL-FM o algunos de los otros que les acabo de mencionar. ¿Qué más nos dice el CIPSI? El CIPSI, como ya los dije, en este anexo 2 nos especifica claramente que existen 3 tipos de riesgo, ¿no? Categoría 1, que lo consideran el riesgo alto, riesgo medio categoría 2, y el riesgo 3, o categoría 3, riesgo bajo. Si seguimos analizando, bajo esas categorías, nos dice, por ejemplo, en el caso de acá,
en el artículo 69, que habla de las viviendas unifamiliares, dice que accesibilidad aplica, extintores aplica tanto para riesgo bajo como riesgo medio, cuando se trata de unifamiliares, ¿sí? Y lo demás no aplica, ¿no? Es alternativo, alternativo, alternativo. Alarmas es alternativo, todo es alternativo prácticamente. Bueno, planes de emergencia sí aplica, pero eso no, pues no extingue un incendio, ¿no? En el caso de establecimientos de salud, por ejemplo, dice que solo aplica extintores. Lo demás hay que evaluarlo según nivel de riesgo, ¿no? Y ahí hay unas contradicciones, ¿no? Porque no debería ser según nivel de riesgo, debería ser según el nivel de riesgo. Es decir, si yo tengo un hospital, por decirlo, y ya sé que es un riesgo medio, ¿sí? Para mí tiene que ir rociadores, debería ir rociadores. Pero acá hay una contradicción que después, más acá también lo vamos a ver. En el artículo 104 de ese Centro de Espectáculos Públicos y Culturales, ¿qué cosa nos dice? En riesgo bajo no aplica nada. O sea, no se protege con nada, a excepción, si no me equivoco, extintores. En riesgo medio, bocas de fuego, según nivel de riesgo, dice, no sé qué significa según nivel de riesgo, ahí me parece contradictorio. O sea, si ya estamos en riesgo medio, o aplica o no aplica, ¿no? No sé por qué tienen que poner según nivel de riesgo, eso no lo entiendo. Acá también, en riesgo alto dice según nivel de riesgo. Si ya estoy en la columna de riesgo alto, o aplica o no aplica. Y ahí generan contradicciones. Con respecto a los rociadores, igual, ¿no? No hay rociadores, o sea, un centro público o cultural como este, no hay rociadores ni en riesgo bajo ni en riesgo medio, y en riesgo alto, según nivel de riesgo, no sé qué otro nivel de riesgo estamos hablando, si ellos ya nos acaban de demostrar en la diapositiva anterior que solo hay 3 niveles de riesgo. Entonces, ¿a qué según nivel de riesgo se refieren cuando ya estamos en riesgo alto? Lo único que debería haberse puesto ahí es o aplica o no aplica. ¿Correcto? Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, en centros comerciales, ¿no? Dice, rociadores aplica en riesgo alto. Aquí sí lo dice. Pero bocas de fuego dice según nivel de riesgo, según nivel de riesgo. La verdad que ahí sí me gustaría que me expliquen quiénes editaron o quiénes hicieron este reglamento. Después acá, en el artículo 149, respecto a garajes, talleres de reparación, terminales de transporte, ambiente, etcétera, nos dice que sí tienen que tener rociadores cuando tienen una superficie igual o mayor a 1.200 metros cuadrados. Es decir, si yo tengo 1.199 metros cuadrados, ya no necesito rociadores. Me hace pensar que estamos pensando en el bolsillo del propietario o del responsable de esa propiedad, que en la vida de las personas. Y entonces estamos siendo contradictorios a los fundamentos de la ingeniería contra incendios, que es proteger la vida. Seguimos avanzando y acá hay un análisis muy interesante que a mí me gustaría explicarles. Ya sabemos entonces que categoría 1 o riesgo alto, todo aplica. Alarma, extintores, bocas de fuego, bombas para incendios, rociadores, todo en absoluto aplica. En el caso de riesgo medio, no. Y en el caso de riesgo bajo, solo aplica extintores. Vamos a mirar un poquito más este detalle. ¿Qué nos está diciendo entonces? ¿Quiénes normalmente aplican en este riesgo alto? De las vidas que están normalmente en este riesgo, que prácticamente, ¿quiénes son? Ya lo sabemos, la gran industria. Ahí hay una cantidad de población o de vidas, que es más o menos el 2% de la población total, ¿sí? ¿Y quiénes son la gran industria respecto a la demás infraestructura? Más o menos como el 1% del total de infraestructura, en este caso de Bolivia. En caso de la categoría 2 o riesgo medio, la cantidad de vidas que están ahí, por decir, centros comerciales, hospitales, etcétera, es como el 8% de la población. ¿Y cuánto es en infraestructura? Más o menos como el 2%. En lo que es categoría baja, que está la mayoría, ahí está el 90% de las vidas está en categoría baja. Y las viviendas o la infraestructura de esa categoría baja es el 97% del total. ¿Qué significa eso? Si nosotros hacemos una suma, el total de vidas y bienes protegidos sería que las vidas protegidas en realidad es solo este 2%.
Y en el caso de la infraestructura, los únicos que realmente están protegidos es este 1% de la infraestructura que pertenece a este riesgo alto, que normalmente ¿quiénes son? Las grandes fábricas, las grandes industrias que están protegidas, que protegen a sus bienes y luego. Y obviamente estos porcentajes y estas estadísticas son parte de mi experiencia porque nosotros, particularmente yo, atiendo a la gran industria, atiendo a este tipo de riesgos altos y sé más o menos quiénes están protegidos y quiénes no. Entonces, si hacemos una pequeña reflexión, en realidad el total de bienes y vidas desprotegidas es el 98%, ¿sí? Y el total de bienes desprotegidos es el 99% del universo llamado Bolivia. Pregunto, ¿no suena esto a elitista? A clasista, quién sabe, para los políticos. Es decir, para resumirlo, el 98% de vidas con este reglamento seguimos desprotegidos. Y el 99% de los bienes siguen desprotegidos. Entonces, eso lo tenemos que cambiar. Y tenemos que seguir modificando, haciendo un reseteo de nuestros conocimientos, ¿sí? Para empezar a exigir, porque ahora en adelante con todo lo que ya venimos escuchando, seguramente ya tenemos una mejor idea de qué cosa tenemos que exigir en las propiedades que frecuentamos, sea nuestro trabajo, nuestra vivienda, nuestra industria, etc. Les comento esto de la efectividad de los rociadores. ¿Qué nos dice este cuadro recortado de los informes de la NFPA? Nos dice que con un rociador, el 98% de incendios fueron controlados. Con 2 rociadores, el 95% de los rociadores, perdón, de los incendios fueron controlados. Con 3 rociadores, el 92%, y así sucesivamente. Ustedes acaban de ver un ejercicio. Con un solo rociador hemos controlado un almacén. Lo mismo sucedería en una vivienda nuestra, en un centro comercial, en un hospital. Entonces, qué mejor evidencia de demostrarles esto para que vayamos sacándonos de la mente ese prejuicio que tenemos que los rociadores son muy caros. Acá tenemos otro cuadro donde nos dice que con un rociador, edificios de concurrencia pública, el 71% fueron reducidos. En casas el 84%, en hoteles el 83%, en tiendas de oficinas el 66%, fábricas el 46% y almacenes el 49%, con un solo rociador. Y después siguen con 2, con 3 y así sucesivamente. Es decir, los rociadores son los sistemas mejor empleados y los que mejor resultado nos dan. Pero continuemos con las observaciones del CIPSI. Por ejemplo, en el artículo 27, nos dice ahí que los hidrantes públicos deben ser instalados sobre las aceras y de acuerdo a las siguientes características técnicas. 1, dice, tipo columna húmeda y de color rojo. No sé qué tiene que ver el color rojo, pero eso también es otro mito que no es, digamos, importante. Pero lo que sí es importante acá es cuando nos dicen que los hidrantes tienen que ser tipo columna húmeda. ¿Qué significa eso si vemos a estos hidrantes de aquí del costado? Este que es de columna húmeda. Lo que nos está diciendo cuando dice húmedo significa que el agua llega hasta la apertura de estas conexiones para las mangueras. Pero ¿qué pasaría en Oruro o en el Alto, donde tenemos temperaturas bajo cero? Significa que aquí no va a salir agua, van a salir cubos de agua, y si es que salen, y con eso no apagamos ningún incendio. Entonces, cuando tenemos temperaturas bajo cero, lo recomendable es usar los hidrantes de columna seca como esta, o los hidrantes de arqueta, que son algunos que están soterrados, o sea, es decir, bajo superficie, pero especialmente los de columna seca. Estas diferencias son importantes dependiendo de la temperatura de la localidad. Entonces, no podemos decir que solo se pueden instalar hidrantes de columna húmeda porque eso no va a funcionar en todas las ciudades. Entonces, hay cosas que corregir, ¿no? Igual acá en el artículo 9 habla de normas o códigos internacionales, no especifica qué código, qué norma internacional, o sea, puedo usar la de Perú, la de Ecuador, la de Haití, y está bien, y eso en realidad hay que corregirlo. Y llegamos finalmente a las conclusiones de esta exposición. No sé si ya me pasé de tiempo.
Voy a tratar de resumir para terminar y después continuar con algunas preguntas que entiendo ustedes están haciendo por lo que veo. En resumen, las normas de ingeniería y protección contra incendio en Latinoamérica, lamentablemente, no han dado valor agregado a la ingeniería y protección contra incendio local. Por lo contrario, se muestran más deficientes, los acabamos de demostrar. Las normas de ingeniería y protección contra incendio en Latinoamérica han distorsionado los fundamentos de la misma, como son la protección a la vida, proteger los bienes, garantizar la sostenibilidad de los negocios y salvaguardar el medio ambiente. Lo acabamos de ver en este ejercicio anterior de la CIPSI. En Latinoamérica lleva un atraso de casi 120 años en protección contra incendio. No tenemos una sola universidad que licencie en esta especialidad y qué bueno, y creo que ya es hora de que algunos de nuestros países aperture esta profesión tan importante y tan loable. En consecuencia, por falta de conocimiento, obviamente no puede ser por otra cosa, no creo que tengan mala voluntad, solo es un tema de falta de conocimiento, las autoridades, aseguradoras, propietarios y todo usuario no tenemos la información suficiente de esta especialidad, lo cual genera grandes y graves estadísticas de pérdidas y bienes, de vidas y bienes, como ya lo hemos mostrado al inicio. Finalmente, les quiero dar unas recomendaciones. Mientras no existan normas locales, señores y señoras, que no existan normas locales eficientes, por ética y valores, debemos aplicar y exigir la protección que promueve la ingeniería de protección contra incendios internacional, la más destacada. ¿Hay que corregir y seguir mejorando el reglamento CIPSI de Bolivia? Sí. Aplaudo que haya aparecido, ya era hora que Bolivia tenga un reglamento, pero hay que mejorarlo. Y estamos para eso, las personas, los especialistas, los que de alguna manera hemos conseguido más información al respecto para poder apoyar la mejoría de este reglamento. Debemos promover la creación académica de la carrera de Ingeniería y Protección contra Incendios en Latinoamérica. Por supuesto que sí, me encantaría que haya una universidad que se anime. La Cámara de Protección contra Incendio, la cual hace más de 2 años creamos acá en Bolivia, específicamente acá en Santa Cruz, los bomberos, las autoridades políticas, aseguradoras, instituciones educativas y empresas especializadas, debemos ayudar a promover permanentemente la cultura de ingeniería de protección contra incendios. Necesitamos que el pueblo en común, que el público en general tenga más conocimiento, porque sin conocimiento, ¿cómo exiges? ¿Qué reclamas si ignoramos lo que tenemos que reclamar? Entonces, finalmente, propietarios y usuarios debemos exigir que las edificaciones tengan siempre instalados primero sistemas automáticos de detección. Acuérdense, primero sistemas automáticos de detección que nos ayuden a evacuar y a salvar nuestras vidas. Son las que nos avisan, hoy retírate porque acá hay un incendio. Y segundo, debemos exigir sistemas automáticos de control de incendios, como los sistemas rociadores, y además que se encuentren operativos, porque a veces ocurre que compramos una vivienda en un edificio multifamiliar y como no tenemos el conocimiento, no sabemos con qué estamos protegidos. Y si vemos por ahí una estación de mangueras o bocas de fuego, no sabemos si realmente están operativos. Entonces necesitamos tener este conocimiento para que cuando tengamos que comprar o tengamos que supervisar un edificio o cuando o somos encargados de seguridad industrial, tengamos el conocimiento básico suficiente para poder observar si estamos bien o estamos mal protegidos, porque nos merecemos estar protegidos, no solamente por nuestra vida, sino por nuestro futuro. Miren lo que ha sucedido con ese colchón de incendios, se han ido como 100 personas a la calle, han perdido su estatus, han tenido que sacar a sus hijos de colegio, que seguramente era un colegio privado, y han malogrado prácticamente su futuro, porque por una irrisoria suma que debería de invertirle el propietario. El propietario ha perdido más que los trabajadores. Entonces, pensemos de esa manera, de tal forma que empecemos a exigir la protección. Nadie debe poner en peligro su vida ante un incendio, ni siquiera los bomberos. Por último, exijamos en cada lugar de nuestra permanencia que esté protegido para vivir, que no sea un lugar para encontrar la muerte. Muchas gracias. Esto ha sido por hoy lo que he podido compartir con ustedes. Si tienen preguntas, estoy atento para poder resolverlas si es que está a mi alcance.
Excelente, muchísimas gracias, ingeniero José, por su brillante exposición. Hemos quedado satisfechos. Entiendo que varios de los participantes tienen algunas preguntas. Si alguno más quisiera participar, puede escribir sus consultas. Las vamos a estar leyendo una por una para que el ingeniero José pueda dar respuesta a cada una de ellas. Vamos a leer también comentarios y agradecer a todos los participantes. El señor Enrique Bruno, que es del Grupo de Bomberos Voluntarios Fundasol, está presente. Muchas gracias por su participación. También están presentes desde otros países, desde Venezuela, el señor Pedro, el coronel Pedro Delegado de Venezuela. Muchísimas gracias por su participación. También entiendo que están de distintas empresas privadas y muchos profesionales interesados en el área. Vamos a ir leyendo, como les decía, las preguntas para que el ingeniero nos pueda ayudar y dar respuestas a cada una de ellas. Voy a leer la pregunta del señor Roger. Indica, los edificios multifamiliares que se están construyendo en Santa Cruz, ¿tienen la protección pasiva y activa suficiente? Yo diría, de acuerdo a lo que he podido en los tiempos de hace 7 años que vengo acá a Bolivia, he podido observar que lamentablemente tengo que decir que no es suficiente. No es suficiente. Por el contrario, yo recomendaría a arquitectos y constructores revisar las normas prescriptivas que acabamos de mencionar para que puedan hacer una mejor protección pasiva, entre ellas la NFPA 5000, la NFPA 220, la NFPA 101, que es básica, ¿sí? Y emplearlas en sus diseños. En sus diseños, los arquitectos y los constructores a la hora de ejecutar sus proyectos. Creo que todavía tenemos que avanzar mucho en esa parte. Ok, muchas gracias, ingeniero. Voy a leer otra de las preguntas que dice, ¿qué servicios tiene Proicebol que pueden hacer, y si pueden hacer auditorías de protección contra incendios a las propiedades? Claro que sí. Recuerden ustedes que el alcance de nuestros servicios empieza desde asesorías, auditorías, también hacemos ingeniería de proyectos de protección contra incendios. Si los clientes nos dicen que podamos o quieren que nosotros mismos los instalemos, lamentablemente acá en Bolivia, sí, los que hacen ingeniería pueden instalar. Podemos instalarlos si ellos lo requieren, y además hacemos la postventa, que es la inspección, mantenimiento y prueba de todos los sistemas instalados. Eso es el alcance que tenemos acá en Bolivia. Buenísimo. Seguimos con las consultas de los participantes. Hay una pregunta, dice, si alguna universidad, sea estatal o privada, podría promover la Facultad de Ingeniería en Protección contra Incendios, ¿ustedes los apoyarían? Definitivamente, definitivamente, por supuesto que sí, nos interesa. Acabamos de escuchar de que en toda Latinoamérica no existe una facultad. Si acá hubiera alguna universidad estatal o privada, por supuesto que los vamos a apoyar. No solamente los apoyamos, sino si fuera necesario, vendrían profesionales de Latinoamérica a dictar los cursos de esta especialidad. Aquí un espectador anónimo pregunta, ¿qué documentación debe entregarme la empresa que ha realizado el diseño del sistema contra incendios? Esa es una buenísima pregunta. Lamentablemente, les tengo que comentar que cuando a veces un cliente nos llama y le decimos, por favor, mándanos la información de la ingeniería que te han instalado, y no tienen ningún documento. Y eso está mal. Yo pienso que los propietarios, quienes están ahorita atentos, deberían de tomar nota de qué documentos estamos hablando. Debemos exigir a cualquier empresa que nos haga un proyecto de ingeniería de protección contra incendios. Básicamente se le llama memoria descriptiva del proyecto contra incendios. ¿Qué cosa debe de tener ese expediente técnico? Debe de tener primero una memoria descriptiva, ¿sí? Donde se detalla toda la ingeniería que se ha analizado, ¿sí? Esa ingeniería debe de tener unos planos de esta ingeniería, que normalmente son planos de distribución de la ingeniería,
planos de detalles de esa ingeniería, y si es un sistema de agua contra incendio lo que le diseñaron, además hay que exigir que nos entreguen los cálculos hidráulicos de ese sistema de agua contra incendio, la curva de desempeño calculada para la unidad de bombeo, y además las fichas técnicas de equipos y dispositivos que normalmente son referenciales, pero que son importantes. ¿Por qué? Porque obviamente el propietario pues no es un experto, ¿no? Y necesita tener información, necesita tener una orientación. ¿Qué cosa voy a exigir? ¿Qué elementos? ¿Qué dispositivos? Entonces, esos deberían ser los mínimos documentos que se deben exigir a una empresa o a una persona especializada que sea contratado para que nos haga un proyecto de ingeniería contra incendios. Aquí otra pregunta similar. ¿Qué documentación debo de solicitar a la empresa que me ha hecho la instalación de un sistema contra incendio? Bueno, cuando ya se ha realizado la instalación o montaje de un sistema de protección contra incendios, normalmente deberíamos pedir un dossier que se llama dossier del proyecto ejecutado o del dossier de este sistema instalado. ¿Qué cosa debe de contener este dossier? Normalmente debe tener un informe del proyecto, desde el inicio de la ejecución hasta el final de la ejecución del proyecto, los planos ASBIL, que significan planos de cómo ha quedado realmente en campo este sistema instalado. Igual, ¿no? Esos planos ASBIL deben tener planos de planta, planos de elevación, planos de detalle, ¿sí? De todo lo instalado. Y si es un sistema de agua contra incendio lo que le instalaron, adicionalmente deben exigir que le presente el instalador la curva de desempeño de la unidad de bombeo, el protocolo de pruebas de operatividad, el protocolo de pruebas hidrostáticas de acuerdo a las normas que la rigen, ¿sí? El certificado de calibración de los dispositivos con los que hicieron esas pruebas hidrostáticas, ¿sí? También deberían de exigir un certificado de garantía por la instalación, es decir, la empresa que me instaló le tiene que entregar un certificado de garantía. ¿De cuántos años? Me imagino que eso es un convenio, es un acuerdo, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, depende del acuerdo que tenga el propietario con la empresa que ha hecho la instalación. Y finalmente, debe contener ese dossier las fichas técnicas y manuales de los equipos y dispositivos instalados. Esos serían los mínimos documentos cuando ya alguna empresa o algún especialista nos ha instalado el sistema. Si no les entrega todo eso, tienen que exigírselo, porque después con esos mismos documentos van a generar o van a gestionar el certificado de protección contra incendios que la CIPSI va a emitir. Si ustedes no tienen toda esta documentación completa, la CIPSI no les va a entregar el certificado de protección contra incendio y por consiguiente lo más probable que suceda es que no puedan seguir operando. Entonces les recomiendo que exijan toda esta documentación a las empresas o especialistas que contraten para que hagan el montaje de los sistemas solicitados. Ok, muchas gracias. Hay más preguntas, en realidad varias. Vamos a tratar de responder a todas. Una de ellas dice, en edificios residenciales de gran altura, ¿en qué casos no es obligatorio aplicar rociadores? En realidad, como lo dije, si estamos pensando en proteger la vida, no podemos estar pensando en qué caso no instalamos rociadores. Eso estamos pensando de una manera comercial, o sea, tratando de ahorrar dinero y no tratando de proteger la vida. Yo recomendaría que sí tengan rociadores, con mayor razón si son de gran altura. ¿Por qué? Y ahí están nuestros compañeros o amigos bomberos. Sus escaleras de los bomberos no llegan más allá de 24 metros de altura. Es decir, cuando ellos quieren ayudarnos a apagar un incendio en un edificio de gran altura, se les va a hacer muy, pero muy difícil. Peor si es que su escalera de emergencia no está equipada, no está presurizada, no está segura, no tiene las garantías de que por ahí puedan subir los bomberos a apagar un incendio. Con mayor razón debemos de instalar rociadores. Recuerden, los bomberos tienen escaleras que no llegan más arriba de 24 o 30 metros de altura. Entonces, ¿cómo salvamos la propiedad? ¿Cómo salvamos la vida?
si no tenemos instalados rociadores. Lo recomendable es que sí lo tengan. Gracias, ingeniero. Seguimos leyendo las preguntas de los participantes. Dice acá, en la ciudad de Oruro no existen los hidrantes. ¿Cómo trabajan los bomberos en este caso? Es una pena, pero hay que solicitárselo a las autoridades, porque acuérdense ustedes que los hidrantes son de servicio público, es decir, la empresa pública de agua debe de instalar. ¿Cada qué distancia? Eso también está escrito en ciertas normas, dependiendo obviamente de qué se trate, si es una urbanización, si es de repente un parque industrial, los hidrantes deben estar a distancias más cercanas. ¿Sí? Hay una cantidad de información normativa internacional que se tiene que tomar en cuenta aquí, pero quienes tienen que instalar esos hidrantes y ustedes como usuarios los tienen que solicitar a las autoridades. Muchas gracias. Otra pregunta dice acá, las bodegas, en Tarija tenemos bodegas donde hay hasta 10 millones de vinos y singanis. ¿Ya? Hace referencia a qué requieren las bodegas en Tarija. Ok, como cualquier almacén, sea de vinos o de cualquier otro material, obviamente hay que hacer un análisis. ¿A qué se refiere ese análisis? ¿Qué cosas hay que tener en contexto? Básicamente la altura de almacenamiento. En este caso, ¿cuál es la altura de almacenamiento de estos vinos? Porque los cálculos y el estudio de análisis de riesgo, en el caso de almacenes como mucho tiene que ver la altura de almacenamiento y qué cosa almacenan. Porque pueden ser botellas de vidrio, porque entiendo normalmente los vinos o los ingani, pero si están en cajas de cartón o si están envueltos en pales de plástico, etcétera, de detalles que se tienen que analizar para saber exactamente cómo protegerlo, o mejor dicho, con qué tipo de o caudal o presión de un rociador adecuado para ese tipo de riesgo que se ha analizado. Entonces, hay detalles que se tienen que ver en campo o si tienen los planos, en los planos se ve pues la elevación del almacenamiento, la altura del techo, etcétera, de otros detalles que son fundamentales para poder proponer una protección contra incendios adecuada. Ok, muchas gracias. Hay también participación e intervenciones que no son consultas, sino que considero que son importantes leer. Uno de los participantes indica, si una empresa se incendia y afecta mi construcción, puedo demandar por daños y perjuicios por incumplimiento a esta nueva normativa que es obligatoria. Yo me imagino que sí, porque de aquí en adelante, como dice la CIPSI, es obligatorio. Si alguien no lo hace, no lo implementa, primero, como les digo, no va a funcionar, porque acuérdense que para que sigan funcionando, tienen que conseguir la certificación que emite la autoridad competente, que ahora es los bomberos de la policía. Se supone que los bomberos de la policía han dado una certificación a esa empresa continua o vecina, ya, porque ya está protegida. Si no lo ha hecho, entonces ahí hay, digamos, que un problema legal, ¿no? Uno, porque los bomberos no le exigieron, se supone que en los tiempos que ellos mismos promueven, o simplemente pues ha sido una persona que no sé cómo pudo seguir funcionando sin esta certificación que acredita que ya está protegido. Entonces, yo me imagino que sí, ahí el área legal del vecino va a tomar cartas en el asunto y va a pedir una indemnización, definitivamente. Excelente. Hay otras preguntas, dice, buenas tardes a todos, mi consulta es la siguiente. Si bien ya está elaborada la ley, ¿la supervisión del cumplimiento de la misma ya se ha iniciado y se tiene algún periodo de prórroga para la adecuación? Yo me imagino que esa pregunta lo deberían responder la autoridad competente. Lo que he podido conversar con ellos ahora último es de que todavía están en un proceso de implementación. En realidad ya se debería haber implementado a fines o a inicios del año 2021. Pero entiendo que hay temas estatales, burocráticos, etcétera, que todavía están haciendo prolongar. Yo me imagino que sí va a haber una prórroga
por justamente todos estos detalles de procesos burocráticos que aún no terminan de resolverlos. Entonces, quien nos va a dar seguramente una fecha precisa es cuando ya la autoridad competente haya terminado de implementar todos los procesos de este reglamento y seguramente que lo harán público. Eso esperamos, ¿no? Ok, seguimos leyendo intervenciones de los participantes. Dice, el RENISDA exige el diseño de lucha contra incendio en edificaciones, incluido el diseño hidrosanitario. Si no, no se aprueba el proyecto. La Avis Cochabamba. El RENISDA es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Eso es lo que nos indica uno de los participantes. Bueno, qué bien que lo exija, ¿no? Qué bien que lo exija y felicito a esa organización. Pero cuando hablamos del CIPSI, estamos hablando de un reglamento nacional, lo que significa, entiendo, y eso nos lo debe aclarar la autoridad competente, que este nuevo reglamento obviamente deroga a cualquier otro. Se supone que debería ser así lógicamente. Yo me imagino que la autoridad competente, que ahora es la Dirección de Bomberos, nos debe esclarecer esta pregunta posteriormente. Ok, muchas gracias. Continuando con las preguntas, ¿es recomendable usar cisterna de plásticos para el sistema contra incendios? En realidad no es una obligación, depende un poco de qué necesidad de caudal o columna de agua se necesita para un sistema de estos. Eso obviamente obedece a cálculos, obedece a normas también, ¿sí? Lo normal es que cada fuente de agua o almacenamiento de agua esté diseñado de acuerdo a una norma que se llama la norma NFPA 22, que es la que te dice cómo diseñar un tanque o un almacenamiento de agua, sea una cisterna o sea un tanque elevado, etcétera. En respecto al plástico, usado el plástico, lo que yo recuerdo que es normalmente se utiliza para riesgo leve, es decir, para poco volumen de agua. Pero para grandes volúmenes de agua no es recomendable, ¿no? Precisamente porque pues, la presión de la misma columna de agua puede hacer de que este plástico se deteriore y tengan ahí una desgracia. Y probablemente sí se pueda usar para riesgo leve. Ok, muchas gracias, ingeniero. Entiendo que hay varias intervenciones que los participantes desean hacer y también algunas que otras consultas, que por tema de tiempo, en este momento no vamos a poder responder. Sin embargo, los invitamos a todos los que han podido participar de este primer webinar, que puedan participar del próximo webinar que se realizará el martes 23 de febrero de la presente gestión. Vamos a estar enviando invitaciones por el mismo medio a todos los participantes de este primer webinar y también por correos electrónicos. Cualquier mayor información que ustedes requieran, nos escriben al correo electrónico, a los números de celular que aparecen en pantalla. Y una vez más, agradezco a todos los participantes. Muchas gracias, ingeniero José, por el conocimiento que usted nos transmite. Es muy importante para nosotros, entiendo, porque salvamos nuestras vidas, no solamente las cosas materiales. Igual agradecer a todos los participantes por su tiempo, por el compromiso que tienen con la vida. Y también les recordamos nuevamente que estamos dispuestos a poder atender cualquier necesidad que ustedes tuvieran. Tienen nuestros teléfonos, correos electrónicos y para cualquier información no duden en contactarse con nosotros. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo.